¿Qué tal amigos de Impacto Venezuela? El día de hoy en nuestra mesa de análisis, un honor poder saludar a Antonio Ledesma, un líder político venezolano sin duda, un trabajo importante, el que está desarrollando en este momento en el exilio. ¿Cómo está Antonio? Le saludamos. Por siempre le diremos alcalde. ¿Cómo le ha ido? Bueno, es que yo sigo, Así buenas es, noches por aquí. Yo sigo siendo el alcalde legítimo. así es, Y alcalde. cuando habían elecciones competitivas, hay gente que me dice, bueno, pero tú participaste en elecciones. Habían elecciones competitivas. Claro. No digamos que eran absolutamente transparentes, no digamos que estábamos libres de ventajismo, no. Habían irregularidades, habían abusos, pero por lo menos eran competitivas. Y por eso el régimen, después de la victoria del 2015, cuando ganamos las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, resolvió darle la patada a la mesa, darle el paro a la lámpara y acabar con las elecciones competitivas. Y por lo tanto lo que ha habido desde esa fecha es una cascada de fraude, el fraude del 30 de julio de 2017, el fraude de las elecciones regionales, el fraude del 20 de mayo del 2018 y la mamá o la madre de los fraudes, la que ocurrió este pasado domingo 6 de diciembre. Así es, alcalde. Además que, pues recordamos en esos momentos cómo la población podía movilizarse libremente, ejercer su derecho al voto sin necesidad de que fueran coaccionados, amenazados con una bolsa de comida. Es decir, se ha ido empeorando el modus operandi de este régimen, cómo ha actuado en contra de los venezolanos. El día de hoy queremos comenzar. Sí. Y otra cosa importante, Carla, que vale la pena comentarlo, porque tú también lo viviste y eres testigo presencial de esos esfuerzos. La unidad fue muy importante. Total, Yo fui total. alcalde metropolitano gracias a la unidad. Y otros lograron ser alcaldes de otros municipios y gobernadores de varios estados gracias a la unidad. Y gracias a la unidad logramos dar un avance, un salto gigantesco el 20 de septiembre del año 2010, cuando se hicieron las elecciones parlamentarias y por primera vez le ganamos de tú a tú en votos al chavismo. Y luego nos unimos para elegir candidato presidencial. Y aquellas primarias resultaron una vitrina que quería ser observada por los ojos de toda la comunidad internacional, que se preguntaron cómo era posible que nosotros logramos poner de acuerdo a 20, 25, 30 partidos y dirimir de manera unitaria nuestras contradicciones. Y luego postulamos candidato presidencial unitario en el 2012, en el 2013, hasta que llegamos a la elección parlamentaria de diciembre del 2015, que fue tan poderosa la unidad que ganamos con las 2/3 partes. Por eso el régimen dijo no. El régimen le puso el ojo a la unidad y dijo, la voy a destruir, voy a ver cómo logro penetrar las estructuras de la unidad, cómo logro socavar las bases de la unidad. Pues bien, lo logró. Tal cual, es que recordamos mucho en ese momento político a la frase de Hugo Chávez, divide y vencerás. Y siempre se mantuvo dándole la vuelta a la división opositora, pero Chávez nunca lo logró y pues no lo había logrado Nicolás Maduro de una manera tan ejemplar como este año 2020. Y decimos ejemplar con mucho dolor porque no quisiéramos ver más alacranes, no quisiéramos que suene el ruido que suena dentro de la oposición y que pues con todo respeto, alcalde, lamentamos muchísimo que no se puedan poner de acuerdo para derrocar a un régimen que sí es cierto, tiene todos los poderes comprados, tiene todos los hilos agarrados por las manos, pero tampoco la oposición ha podido entonces sentarse en una mesa y saber organizar las ideas para combatir precisamente. Nos hemos sentado en una mesa, pero nos hemos sentado con infiltrados. Ajá. Y tú no puedes llevar a tu comando estratégico a definir las tácticas de la lucha, porque esta es una lucha, esta es una batalla Sí, total. entre el bien y el mal. Tú no puedes ganarle al eje del mal si el eje del mal te tiene infiltrado. Y ahí está demostrado. Esto no es hablar mal de nadie. Yo no estoy aquí poniendo piedras a nadie, ni lanzándole flechas a nadie, ni piroteando a nadie, simplemente diciendo la verdad. Y como la verdad murió Cristo en la cruz del Calvario. Nos infiltraron, nos dividieron. Y por eso estoy consciente de dos cosas. Uno, solos no podemos, como lo he hablado contigo en otras entrevistas. Así es. Y por eso, sin que me tiemble el pulso, pido la intervención internacional, porque en Venezuela estamos luchando con una poderosísima corporación criminal. Como tú lo acabas de decir, a Maduro lo sostiene el narcotráfico, el terrorismo, el oro ensangrentado, el dinero de la corrupción.
todos esos cuerpos parapoliciales, toda esa élite militarista corrompida es lo que sostiene a Maduro. Fíjate que el rechazo es tan contundente que la abstención superó el 80% el pasado domingo. Es que ya ni los que votaban antes por Chávez y los que llegaron a votar también por Maduro están ganados a seguir haciéndolo porque están también decepcionados, frustrados y acorralados por una crisis, por una hambruna, por una escasez de todos los servicios básicos que por supuesto tienen que provocar indignación, disgusto, rabia en la mayoría de los ciudadanos venezolanos. Pero así como digo que solo no podemos, desunidos tampoco podemos. No, aquí, y cada quien sigue por su lado, no vamos a llegar a ninguna parte. Este es un momento en que tenemos que de verdad sentarnos a hacer una autocrítica en primer lugar. ¿En qué nos hemos equivocado? ¿En qué hemos fallado? ¿Qué errores hemos cometido? ¿Dónde tuvimos acierto? ¿Cuándo la metimos, la sacamos de jonrón? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos con la mayor sinceridad. Para eso es un alto mando político. Hacerse este tipo de escrutinio, de revisiones y poner las cosas sobre la mesa, porque si vamos a seguir aplicando la misma receta que se ha venido aplicando en estos últimos años, es como el que siembra papa. Un agricultor del Táchira, si siembra papa no puede pretender cosechar zanahoria, va a seguir cosechando papa. Si nosotros seguimos aplicando las mismas recetas que se han venido aplicando en estos últimos años desde la oposición, vamos a obtener los mismos resultados. Fíjate que el 23 de enero del año pasado hubo unidad. Nadie puede negar que Guaidó logró reunir en su entorno a todos los sectores, los que tenemos disparidad de pensamientos, de análisis, etcétera, pero nos unimos en torno al cese de la usurpación. ¿Qué ocurrió? Bueno, que se cometió el error de caer en la trampa del régimen que montó esa supuesta salida militar el 30 de abril, que fue una gran chapuza. Y si eso no fue suficiente, nos metió en el corral del diálogo otra vez, porque tanto Chávez como Maduro, cada vez que tenían aquí el agua al cuello, buscan una tabla de salvación. ¿Y cómo se llama la tabla de salvación? ¿Cómo se llama en salvavidas? El diálogo. Sí. El diálogo falso. Es que pareciera, alcalde, perdone que le interrumpa, que tienen siempre una carta bajo la manga, una estrategia política que supera lo que ustedes han podido ir logrando. Fíjese que ayer, por ejemplo, me decía el analista político Osvaldo Ramírez de ORC Consultores que el 30% de la población venezolana rechaza tanto a Maduro como a Guaidó, tanto a la oposición como al chavismo. Hay un grupo de venezolanos que no quieren saber nada de la política, que están asqueados. La gente siente que los políticos, hay gente que siente que todos los políticos somos una parranda de sinvergüenza. Claro, total. Entonces, ¿qué decirle a ese grupo? ¿Qué decirle a ese grupo? Porque la gente se confunde, Carlos, la gente se confunde, la gente ve de repente a los que estaban hasta antier nada más estaban en la sala de estrategia de Guaidó, ahora aparecen compinchados con Maduro. Por supuesto que eso genera decepción. Claro, los llamados alacranes. Entonces, esta situación es la que tenemos que revertir y corregir. Y para eso se requiere un relanzamiento de una auténtica unidad. Una unidad que tenga estrategia, como lo he venido insistiendo, no desde ahora, sino incluso desde que estaba preso en Ramo Verde. Una unidad que tenga coherencia. ¿Qué es coherencia? Que tú no caigas en contradicciones. Eso no significa que tú vas a hacerle ajustes tácticos a la estrategia. Pero una cosa es hacerle ajustes tácticos a que tú reviertas la estrategia como el que cambia de caballo en la mitad del río, que fue lo que ocurrió el 30 de abril y luego en Barbados. Eso fue un cambio diametral. Como fue un cambio diametral a la estrategia que se había planteado en la campaña para elegir diputados durante el 2015, que era la estrategia cambiar los poderes públicos. Esa era la estrategia. Llegar cambiando los poderes públicos en enero del 2016. Pues eso se cambió por un revocatorio y volvió Maduro a repetir la dosis de Chávez durante el año 2004, que el revocatorio debió hacerse en agosto del 2003, rebanaron el tiempo, inventaron las firmas planas, aplicaron resoluciones sobrevenidas y después hicieron el gran fraude en agosto del año 2004. Y lo mismo hicieron en el 2014, después que se hizo una gran movilización, que estaba alborotado el avispero, que la gente estaba en las calles reclamando un cambio, Maduro inventó el diálogo el 10 de abril del año 2014. Y cuando la gente salió a marchar en el 2016, la gente estaba resuelta a ir hasta Miraflores, pues bien, se suspendió la marcha a Miraflores, se suspendió el juicio político Maduro, se suspendió la investigación sobre la nacionalidad de Maduro, que es colombiano, y
nos fuimos a un diálogo en República Dominicana. Ya la gente sabe los resultados. Esto es lo que hay que analizar. No para seguir dándonos golpes de pecho, porque la gente lo que está planteando es qué vamos a hacer, cómo vamos a salir de Maduro. Eso es lo que quiere la gente, una dirigencia que nos conduzca a puerto seguro. Y en lo personal estoy dispuesto a contribuir en lo que sea necesario para que de verdad tengamos una unidad consolidada que nos una a un propósito único, que dejemos de lado un pacto para que no hablemos de candidaturas presidenciales, que no hablemos de reparto de cuotas, porque la gente lo que no puede ver es una dirigencia repartiéndose la cochina sin que la cochina esté en el chiquero. Claro. Aquí no podemos estar repartiéndonos el hocico, las orejas, la panza y el rabo de la cochina, porque Venezuela no es una cochina. Claro. Venezuela es un ideal, Venezuela es un sentimiento, Venezuela es un compromiso de todos nosotros. Y lo más urgente es salir de Maduro y tener los planes para reconstruir a Venezuela y que siga la unidad, porque la unidad necesaria no es solo para salir de Maduro. Claro. La unidad va a ser mucho más necesaria para evitar en Venezuela lo que ocurrió en Bolivia, que se hizo una transición con una serie de desequilibrios. Venezuela necesita un gobierno de transición que ponga las cosas en orden, que recupere las instituciones, que pueda relanzar la economía venezolana, que se pueda poner en marcha en Venezuela un plan Marshall, como el que se hizo en Europa, un plan Marshall financiado con el apoyo de los organismos multilaterales de Estados Unidos, de Europa, de Asia. Sí, ahí me detengo, alcalde, porque usted ha dicho, por ejemplo, que una de las cosas que pide ya el día de hoy, lo repite, es la intervención internacional, pero no sabemos con qué viene Joe Biden, si va a apoyar de alguna manera todo el movimiento opositor venezolano o va a tener algún tipo de negociación, diálogo con Nicolás Maduro. Donald Trump había dado más pasos hacia las sanciones, querer ser duro contra el régimen de Nicolás Maduro, pero no sabemos qué viene ahora. ¿Cómo se puede lograr esa intervención internacional? Más allá de que muchos quizás no terminan de confiar al 100% en lo que ha sido la presidencia interina de Juan Guaidó. Pero mire, lo cierto es que en Venezuela hay una sola institución legítima, que es la Asamblea Nacional, y esa es la que preside Juan Guaidó. Pero hasta el 5 de enero, ¿no? Bueno, es que para mí se aplica el principio de continuidad constitucional. Okay. Porque es que si no hubo elección legislativa, legal, el domingo, por supuesto que se prorroga. A mí me prorrogaron mi mandato en el año 2012. Okay. Yo he debido ir a elecciones en el 2012 y me prorrogaron el mandato un año más. Hay muchos ejemplos, pero en todo caso, la administración de Estados Unidos no tiene por qué cambiar respecto a su política de seguridad hacia Venezuela, porque la situación de Venezuela lo que se hace es agravar. En Venezuela siguen metiéndose los iraníes con sus bases misilísticas. En Venezuela siguen operando los cárteles de la droga. La semana pasada surgió la noticia de otro avión que agarraron en Honduras, cargado de cocaína, que salió del territorio venezolano. En Venezuela siguen actuando los grupos del terrorismo. En Venezuela siguen metidos los núcleos de la FARC, del ELN. En Venezuela, pudiéramos decir que se configuran dos temas. Un estado forajido, porque estamos en manos del AMPA común, las megabandas, los grupos parapoliciales, estos grupos del narcotráfico que he hecho referencia, y al mismo tiempo un estado fallido, porque las instituciones están desvencijadas, son instituciones vaciadas de contenido. Entonces, ¿cómo Estados Unidos va a modificar su política hacia Venezuela? Algunos han dicho que hay que aliviar las sanciones o que hay que ir graduando las sanciones para aliviar los sufrimientos del pueblo. Los sufrimientos del pueblo se van a acabar cuando desalojemos a Maduro del poder. Si la gran sanción contra el pueblo la representa Maduro, él es el que acabó con la refinería y por eso no hay gasolina. Él es el que apoyó junto con Chávez la ley de tierra y expropiaron millones de hectáreas y expropiaron fábricas, expropiaron industria y por eso no hay comida. Él es el que autorizó y avaló, mejor dicho, que se robaran millones de dólares destinados para las medicinas y los hospitales y por eso... ¿Usted está de acuerdo entonces con que sigan las sanciones, cierto? O sea, que de alguna manera eso puede asfixiar y presionar más al gobierno de Maduro. ¿No cree usted que pudiera en algún momento compararse con Cuba, que lleva años sancionada? No, estos son errores y tienen que ver con políticas muy distintas, pero es que Cuba no es Venezuela.
Venezuela, en Cuba se habla de caña de azúcar, si acaso. En Venezuela estamos hablando de las primeras reservas de petróleo del mundo, Sí. de las segundas reservas de gas en América, de la cuarta mina de oro más grande del mundo, con más de 1.400.000 toneladas de oro en el arco minero, coltán, toriol, bauxita, hierro, aluminio. Estamos hablando de un país con más de 1 millón de kilómetros cuadrados, con una posición estratégica desde el punto de vista territorial, Sí, con una gran significación geopolítica para los intereses del Foro de Sao Paulo. Por lo tanto, no caigamos en la trampa que nos quiere tender Maduro diciendo que en Venezuela no hay gasolina por culpa de Donald Trump. Es que cuando Chávez sonó el pitico para votar más de 22.000 trabajadores de petróleo de Venezuela, Carla, no existía Donald Trump, ni se hablaba de sanciones. No hay gasolina porque ellos acabaron con PDVSA. Ellos destruyeron 24 refinerías tenía Venezuela, 18 en el exterior, en Canadá, en Suecia, en Inglaterra, en Alemania, en Jamaica, en Curazao, hasta en República Dominicana, en Cuba, en los Estados Unidos, y 6 en Venezuela, entre ellas la segunda más importante del mundo después de una refinería india. Todo eso lo espalillaron. No caigamos en la trampa de que no hay gasolina por las sanciones. Mentira. Y es que cuando se robaron los contenedores de comida que dejaron podrir en los puertos, habían sanciones. O es que cuando se robaron el dinero de las turbinas del Guri o el equipamiento de las centrales termoeléctricas que no sirven para nada, que no funcionan, habían sanciones. ¿Por qué no funciona la Vueltosa en el complejo Uribante Camparo del Táchira? Por sanciones. ¿Por qué no funciona el complejo Santo Domingo en Mérida? ¿Por qué no terminaron Tocoma, donde se robaron más de 9.000 millones de dólares por sanciones? Nada tiene que ver con eso. No seamos parte de ese coro que quiere alcahuetearle a estas mafias todo lo que se han robado y la responsabilidad que tienen de la tragedia humanitaria que está sobrellevando el pueblo de Venezuela. Alcalde, ¿usted en algún momento se ha reunido con Juan Guaidó y ha podido ser escuchado por parte de ese grupo de la dirigencia opositora? Recordamos hace algunos meses cuando María Corina Machado se pronunció y el país estaba atento y alerta a las recomendaciones que daba María Corina Machado, pero sabemos, alcalde, de la insistencia que usted ha venido teniendo precisamente en esto, que escuchen a los políticos que tienen pues la calle, la experiencia, la pericia de saber cómo atacar y cómo tratar de derrocar esto que ha significado tanto para Venezuela. Entonces, ¿usted ha podido ser escuchado por Guaidó? Tengo unas semanas que no hablo con él. Hablé desde aquel ciclo que él inició de consulta, en las que participamos algunos dirigentes de Alianza Bravo Pueblo. Le dije lo que tenía que decirle de la mejor buena fe, y lo conversé recientemente con Leopoldo, en la oportunidad que nos vimos aquí en Madrid. El problema del sectarismo. Nos hace daño el sectarismo. El sectarismo es nocivo. Es mala, es un elemento perturbador de la lucha unitaria. Y no se puede seguir manejando la estrategia solamente en un grupo de 4 personas. Yo no tengo nada en contra de esas personas, de esos dirigentes. He compartido tribunas en muchas ocasiones con ellos, pero creo que en esta coyuntura Venezuela necesita del concurso de todos sus liderazgos civiles, empresariales, sindicales, estudiantiles, culturales, artísticos, políticos. Y nosotros lo que estamos pidiendo simplemente es que nos permitan contribuir en la elaboración de esta estrategia, y lamentablemente no ha sido posible. Creo que ese fue un error de Guaidó, dejarse acorralar por un llamado G4, que tienen todo el derecho de interactuar, pero no de monopolizar la conducción, porque con 2 ojos se ve mejor el panorama, y con las 2 manos nos podemos lavar una con la otra y también nos podemos lavar la cara. Entonces, yo creo que ese es uno de los graves errores del sectarismo, y por eso fue un tema que insistimos en plantearle en distintas coyunturas. Sobre lo que va a pasar a partir de ahora, pues ya el pueblo se expresó. Ya se había expresado el 16 de julio del 2017 y se volvió a expresar el domingo, porque para mí ese 80% de venezolanos o más que se abstuvieron no fue por negligencia o por dejadez, fue un acto de protesta. La abstención se convirtió en un grito sonoro que estremeció a nuestro país y que ha retumbado por todas partes del mundo. Esa es una gente que está diciéndole a Maduro: no creemos en ti.
tú no nos representas, tú no tienes legitimidad de origen, no tienes legitimidad de desempeño. Por lo tanto, mal puedes convocar elecciones parlamentarias. Mucho más cuando esas elecciones las convoca una comparsa que dirige lo que yo llamo la casa del truco, porque el Consejo Nacional Electoral es un centro donde se diseñan todas estas trampas con el descaro, donde a los propios alacranes los aplastaron. Por eso hoy colocaba en mi Twitter, Carla, que Winston Churchill dijo una vez, cuando se estaba hablando de que había que tener cuidado con el diálogo, que había que bajar la guardia, Winston Churchill dijo, si tú humillas para evitar la guerra, terminarás humillado y con guerra. En Venezuela, los que terminan aliándose con Maduro, los que terminan compartiendo un plato de lentejas o migajas con una narcotiranía, que los compran en esos remates, en esos bazares de la corrupción, terminarán siendo aplastados por esta narcotiranía. Y cuando caiga la tiranía, como dijo una vez Trotsky, la tiranía, la caída de la tiranía se llevará también a los falsos opositores que de una u otra manera sirvieron de columna para sostener en alguna medida esta desgracia que tanto daño le hace a nuestro país. Sí, es que como dice el refrán popular, si te agachas te das más duro. Y entonces no sabemos cuál va a ser el final de ese grupo de personas que decidieron darle la espalda a la oposición e irse a vender por mucho dinero, porque además pues obviamente donde hay todas estas irregularidades que enlodan a Nicolás Maduro, pues obviamente hay mucho dinero de por medio para comprar conciencias. Alcalde, le damos las gracias por habernos acompañado en Impacto Venezuela. Siempre es un honor poder compartir con usted, analizar el contexto político de Venezuela y seguir en este camino que nos ha tocado a todos en el exilio. Creemos profundamente que cada quien está haciendo su labor, la de nosotros informar a un pueblo que está totalmente censurado de la noticia y de la información. Sí, es una labor muy significativa, muy valiosa en esta coyuntura, por lo que tú acabas de decir. Veo que hay un ensañamiento contra la patilla, y cuando no es contra la patilla, es contra el nacional, el régimen. Cuando no puede comprar un medio, busca la manera de hostigar a sus editores, a sus gerentes, a los periodistas, a los fotógrafos, pero vemos que valientemente los comunicadores como tú se mantienen en pie de lucha, y por eso les digo aleluya y arriba corazón. Gracias, alcalde. Seguimos en contacto. Gracias por habernos acompañado en Impacto Venezuela.